Hola. Soy Anselmo. Tengo 67 años. Lo que voy a contaros hoy ocurrió en Nochebuena. La noche más familiar del año, dicen. Para mí, fue la noche en que la familia se rompió. O quizás, la noche en que yo me di cuenta de que ya estaba rota. Si habéis sentido alguna vez que no encajáis en vuestra propia vida, quizás entendáis. Os pido, si os llega mi historia, que os suscribáis. Y decime, en los comentarios, desde donde me estáis escuchando. Saber que no estoy solo, ayuda. Gracias. La Nochebuena en Madrid. Es una noche, eléctrica. Incluso a mis 67 años, siento esa vibración particular en el aire. Las calles del barrio de Salamanca, normalmente bulliciosas, se quedan extrañamente silenciosas a partir de las 9. Solo se oye el eco lejano de alguna zambomba, el tintineo de copas a través de las ventanas iluminadas, y el olor. Ese olor inconfundible a marisco cociéndose, a cordero asándose en los hornos, a dulces navideños. Es un olor a hogar. A familia. O al menos, lo era. Este año, la cena era en mi casa. En mi piso de siempre, el de la calle Velázquez. Un piso grande, quizás demasiado grande ahora, lleno de los muebles oscuros y los recuerdos de Elena, mi mujer, que se fue hace ya 15 años. Desde que ella faltó, las navidades son diferentes. Más silenciosas. Más forzadas. Pero seguía manteniendo la tradición. Por él. Por Carlos. Mi hijo. Carlos tiene 40 años. Es abogado, socio de un bufete importante. Un hombre de éxito. O eso parece. Está casado con Mónica, una mujer, digamos, ambiciosa. Y tienen 2 hijos, mis nietos, Leo, de 10 años, y Sofía, de 8. Son la luz de mi vida. Pero los veo poco. Viven en una urbanización de lujo en Pozuelo. Tienen su propia vida. Una vida muy ocupada, muy moderna. Muy diferente a la mía. Normalmente, la cena de Nochebuena rotábamos. Un año en mi casa, otro en casa de mi consuegra, la madre de Mónica, una mujer con la que apenas cruzo 2 palabras, otro en casa de ellos. Este año tocaba aquí. Y yo, como siempre, me había esmerado. Llevaba 2 días cocinando. El consomé casero, clarificado con paciencia. El besugo al horno, comprado esa misma mañana en el mercado. El cordero lechal asado lentamente, con su piel crujiente. Los postres, turrones, mazapanes, polvorones, y la tarta de queso que a Carlos le encantaba de niño. La mesa del comedor, esa mesa enorme de caoba que heredé de mis padres, estaba puesta con el mantel de hilo bordado por mi abuela, la vajilla de la cartuja, la cristalería tallada. Las velas encendidas. El centro de flores frescas. Todo, perfecto. Un escenario perfecto para una obra que no sabía si sería comedia o drama. Llegaron a las 9:30. Tarde, como siempre. Entraron con un torbellino de ruido, abrigos caros y bolsas de regalos. Los niños, excitados, corrieron a abrazarme. Abuelo. Feliz Navidad. Sentir sus bracitos rodeándome, eso, solo eso, ya justificaba el esfuerzo. Carlos me dio un abrazo rápido, casi protocolario. ¿Qué tal, papá? ¿Mucho lío? Olía a colonia cara y a estrés. Mónica me dio 2 besos al aire, cuidando de no rozarme. Anselmo, querido. Qué bien huele. Pero qué calor hace aquí. ¿No tienes aire acondicionado? Es calefacción central, Mónica. Y prefiero el calor al frío, respondí, mi sonrisa un poco tensa. Pasamos al salón. Les serví un jerez. Los niños correteaban, mirando los regalos bajo el árbol que yo había montado con esmero. Carlos y Mónica hablaban por sus móviles. Sí, lo miro mañana. No,
ahora no puedo, estoy en casa de mi suegro. Dile que llame al procurador. Me senté en mi sillón de orejas. El mismo desde el que le leía cuentos a Carlos de pequeño. Y me sentí, solo. Rodeado de mi familia, pero solo. Era una sensación que me invadía a menudo últimamente. La sensación de ser un espectador. Un figurante en la vida de los demás. A la mesa, anuncié, intentando poner un tono festivo. La cena empezó bien. O, al menos, normal. Los niños hablaban sin parar. Del colegio, de sus regalos, de Papá Noel. Carlos y Mónica dejaron los móviles a un lado, un milagro navideño, y participaron en la conversación. Hablamos del tiempo. Del tráfico imposible en Madrid. De la obra de teatro que habían visto la semana pasada. Temas neutros. Seguros. Yo servía. El consomé. El besugo. El vino, un albariño que sabía que a Mónica le gustaba. ¿Está bueno el pescado, hijos? Sí, papá, delicioso. Carlos, ¿quieres más vino? No, gracias, que luego tengo que conducir. Todo iba bien. Incómodamente bien. Como la calma que precede a la tormenta. Y la tormenta llegó con el plato principal. Con el cordero. Bueno, papá, dijo Carlos, mientras yo trinchaba el cordero con la habilidad que me quedaba. Hablando de conducir. Mónica y yo hemos estado pensando. Aquí venía. Lo noté en el tono. El tono casual que usaba cuando quería pedirme algo importante. Hemos visto un coche nuevo, continuó. Un SUV híbrido. Más seguro para los niños. Más ecológico. Ah, qué bien, dije, sirviéndole una porción generosa de cordero. Sí, intervino Mónica. El de Carlos ya tiene casi 5 años. Se ha quedado viejo. Y gasta muchísimo. Y, bueno, siguió Carlos, es un poco caro. Y con los gastos de la casa nueva. Se estaban construyendo un chalet aún más grande en la misma urbanización. Pues vamos un poco justos este mes. Dejé el cuchillo y el tenedor en la fuente. Y, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Y nos preguntábamos, dijo Carlos, removiendo las patatas asadas en su plato, sin mirarme. Si tú podrías, bueno, echarnos una mano. Un préstamo. O quizás adelantar algo de, ya sabes. De la herencia, terminé yo la frase. Silencio. Los niños, ajenos, seguían comiendo y hablando de sus cosas. Mónica miraba su plato con una concentración repentina. No lo digas así, papá, dijo Carlos, incómodo. No es eso. Es solo una ayuda puntual. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté. Carlos murmuró una cifra. Una cifra considerable. El precio del coche, básicamente. Respiré hondo. No era la primera vez. Desde que Carlos se casó con Mónica, sus necesidades habían ido creciendo exponencialmente. La entrada del piso. La reforma. El colegio carísimo de los niños. Viajes. Ropa. Siempre había una ayuda puntual que solicitar al viejo. Y yo siempre había cedido. Por él. Por mis nietos. Porque, ¿para qué quería yo el dinero? Estaba solo. Y era mi hijo. Pero esta vez, algo se revolvió dentro de mí. Quizás fue la forma. Pedírmelo en Nochebuena. En mi casa. Como si fuera lo más normal del mundo. O quizás fue el cansancio acumulado. El sentirme un cajero automático con patas. Carlos, dije, mi voz tranquila, pero firme. Sabes que el dinero de vuestra madre está en un fondo. Intocable hasta mi muerte. Fue su voluntad. Y la mía. Ya lo sé, papá. Pero tu parte. Tus inversiones.
La venta de la constructora. Mi parte, le interrumpí, está invertida. A largo plazo. Para asegurar mi vejez. Y para dejaros algo sólido a vosotros y a los nietos. No para comprar coches de lujo. Pero no es un lujo, papá, exclamó Carlos, levantando la voz. Es una necesidad. Por la seguridad de los niños. Vuestro coche actual es perfectamente seguro, Carlos. Y no tiene ni 5 años. Pero se ha quedado viejo, intervino Mónica, su voz aguda. Todos nuestros amigos tienen coches nuevos. Híbridos. Eléctricos. Y parecemos los pobres de la urbanización. Ah, es eso, dije, mirándola. ¿Es una cuestión de imagen? Es una cuestión de todo, dijo ella. De seguridad, de ecología, de estatus. Y tú podrías ayudarnos. Tienes dinero de sobra. Y vives solo en este pisazo. No gastas en nada. Gasto en mantener este pisazo, Mónica, respondí, mi paciencia empezando a agotarse. Gasto en mis facturas. En mi comida. En mis medicinas. Y gasto en ayudaros a vosotros cada vez que me lo pedís. Pues parece que no es suficiente, dijo ella, con retintín. Mónica, por favor, le dijo Carlos, nervioso. No, Mónica nada, replicó ella. Es la verdad. Tu padre vive anclado en el pasado. En sus ahorros. En sus tradiciones estúpidas. Mientras nosotros nos ahogamos. No os estáis ahogando, Mónica, dije. Vivís en una mansión. Lleváis a los niños al colegio más caro de Madrid. Y tú te compras bolsos que valen más que mi pensión. ¿Y qué? Dijo ella. ¿Te molesta? ¿Te da envidia? Es nuestro dinero. Y bueno, el de Carlos. El que gana trabajando como un negro mientras tú te dedicas a nada. Me levanté. El temblor de mis manos había vuelto. Creo que esta conversación se ha terminado. No, gritó Carlos, poniéndose también de pie. Su cara estaba roja. ¿Por qué tienes que ser siempre así, papá? Tan egoísta. Tan cerrado. Egoísta, repetí, incrédulo. Yo. Sí, tú. Aferrado a tu dinero. A tu casa. Como si fueras a llevártelo a la tumba. Esta casa, empecé a decir, es mi hogar. ¿Y el dinero? Esta casa es una ruina, me interrumpió él. Es vieja. Incómoda. Y está en un barrio que ya no es lo que era. Deberías venderla. Iros a vivir a algo más pequeño. Más moderno. Y con el dinero, ayudarnos a nosotros. A tu familia. Me quedé mirándolo. Vender mi casa. La casa donde nací. Donde creció él. Donde murió mi mujer. Para financiar su chalet y su coche nuevo. Esta casa no se vende, Carlos, dije, mi voz helada. Es el legado de tus abuelos. Es mi hogar. Y será vuestro, cuando yo ya no esté. ¿Y cuándo será eso, papá?, dijo él, y sus palabras me golpearon como piedras. ¿Dentro de 20 años? ¿30? Para entonces ya no nos servirá de nada. Carlos, susurré, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Es la verdad, gritó. Estás aquí, solo, amargado, sin hacer nada. Aferrado a tus recuerdos. Mientras nosotros luchamos por salir adelante. Por darles un futuro a tus nietos. ¿Y yo qué soy, Carlos? ¿Un obstáculo en vuestro futuro?, pregunté, mi voz temblando. Él me miró. Y vi en sus ojos, no odio. Vi frustración. Impaciencia. Y algo peor, indiferencia. Y entonces, lo dijo. La frase que rompió el último hilo que nos unía. Sí, gritó, señalándome con el dedo,
delante de sus hijos, que nos miraban asustados. Eso es lo que eres. Un viejo que ya no aporta nada. Que solo estorba. Aquí, en esta casa, en esta familia, tú ya no pintas nada. La frase quedó suspendida en el aire cargado del comedor. Aquí, tú ya no pintas nada. No fue solo el significado, fue el tono. Un tono de desprecio, de finalidad. Como si hubiera cerrado una puerta de golpe, dejándome fuera. El silencio que siguió fue peor que el grito. Fue un silencio espeso, vibrante, lleno de la conmoción de los niños, que habían dejado de comer y nos miraban con los ojos muy abiertos, asustados. Sofía, la pequeña, empezó a hacer un puchero. Leo, el mayor, miraba a su padre con una mezcla de miedo y desconcierto. Mónica, mi nuera, fue la primera en reaccionar. Pero no para calmar la situación. No para reprender a su marido. Puso una mano sobre el brazo de Carlos, un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que a mí me pareció de posesión, de aprobación. Carlos, cariño, ya está. No te alteres. No merece la pena. Y luego, me miró a mí. No había disculpa en sus ojos. Había, triunfo. Una chispa de satisfacción mal disimulada. La vieja guardia había sido derrocada. Yo seguía de pie. Sentía las piernas temblar, pero me obligué a mantenerme erguido. Miré a mi hijo. Su rostro, antes rojo de furia, ahora estaba pálido. La adrenalina del momento había pasado, y empezaba a darse cuenta de lo que había dicho. De la brutalidad de sus palabras. Pero no se disculpó. No pudo. Quizás por orgullo. O quizás porque, en el fondo, lo pensaba de verdad. Desvió la mirada. Creo, dije, mi voz sonando extrañamente calmada, como si viniera de muy lejos, que la cena ha terminado. Nadie dijo nada. El cordero, magnífico, se enfriaba en los platos. Las velas parpadeaban, consumiéndose. La Nochebuena se había hecho añicos. Niños, id al salón a ver los regalos, dijo Mónica, con una falsa alegría. Papá Noel seguro que ha dejado algo para vosotros. Los niños, aliviados de escapar de la tensión, salieron corriendo del comedor. Sus risas forzadas resonaron brevemente en el pasillo y luego se apagaron. Nos quedamos los tres. En silencio. Oyendo el tic-tac del reloj de pared de la abuela. Bueno, dijo Carlos, carraspeando. Será mejor que nos vayamos. No me miraba. Miraba un punto indefinido en el mantel bordado. Sí, dijo Mónica, levantándose. Empezó a recoger su bolso, su abrigo de bisón. Se ha hecho tarde. Y los niños mañana querrán madrugar. No hubo más palabras. Fueron al recibidor. Se pusieron los abrigos. Llamaron a los niños, que bajaron del salón a regañadientes, cargados con los regalos que yo les había comprado con tanta ilusión. Me acerqué a la puerta para despedirme. Por pura costumbre. Por educación. Sofía corrió a abrazarme. Adiós, Abo. Te quiero. Le di un beso en la cabeza. Olía a champú de niña y a mazapán. Leo me dio la mano, tímido. Adiós, abuelo. Carlos evitó mi mirada. Adiós, papá. Ya hablamos. Mónica me dedicó una sonrisa gélida. Feliz Navidad, Anselmo. Y, cuídate. Y se fueron. Oí sus pasos apresurados en la escalera. El portazo del ascensor. Y luego, el silencio. Cerré la puerta. Apoyé la frente en la madera fría. Y sentí que las fuerzas me abandonaban. Me deslicé hasta el suelo. Me senté allí, en el recibidor oscuro, con las luces del árbol de Navidad parpadeando inútilmente a mi espalda. Aquí no pintas nada. Las palabras rebotaban en mi cabeza. Mi hijo. Mi propio hijo.
Me había dicho que yo sobraba. Que era irrelevante. Un estorbo. ¿Era verdad? Miré a mi alrededor. El piso enorme. Los muebles antiguos. Los cuadros heredados. Las fotos de Elena, sonriendo desde marcos de plata. ¿Era esto mi vida? ¿Un mausoleo de recuerdos donde yo vagaba como un fantasma? Recordé otras nochebuenas. Cuando Elena vivía. La casa llena de gente. Risas. Música. El olor a pino natural, no a ambientador. Carlos, de niño, correteando, esperando ansioso los regalos. Elena, mi Elena, dirigiendo la orquesta con su energía inagotable, asegurándose de que todos tuvieran la copa llena, el plato caliente, una palabra amable. Éramos felices. O yo lo creía. ¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo empecé a no pintar nada? ¿Fue al jubilarme? ¿Al dejar de ser el don Anselmo de la constructora, el hombre que firmaba cheques y tomaba decisiones? ¿Me convertí, de repente, en invisible? O quizás siempre lo había sido un poco. Siempre había sido el hombre tranquilo, el observador. Elena era el sol. Carlos siempre había gravitado hacia ella. Y Mónica. Mónica era otro sol. Un sol más frío, más calculador. Quizás yo era solo un satélite. Un satélite que ahora, sin planeta al que orbitar, se había perdido en el espacio. Pasé la noche en vela. No deshice la mesa. No recogí los platos. Dejé que el cordero se enfriara, que las velas se consumieran hasta apagarse. Me senté en mi sillón, en la oscuridad del salón, solo con las luces parpadeantes del árbol. Pensé en Carlos. En su frustración. En su ambición. En la presión que Mónica ejercía sobre él. ¿Era solo culpa suya? ¿O yo también tenía parte de responsabilidad? ¿Había sido un padre demasiado ausente? ¿Demasiado blando? ¿Había intentado compensar mis ausencias con dinero, creando un monstruo de dependencia? Y pensé en la casa. Deberías venderla, había dicho. La idea me había parecido monstruosa. Sacrílega. Pero ahora la miraba con otros ojos. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Los muebles pesaban. Los recuerdos dolían. Quizás Carlos, en su brutalidad, tenía algo de razón. Quizás yo estaba aferrado a un pasado que ya no existía. Quizás esta casa era, efectivamente, una carga. Una carga emocional. Una carga económica. El día de Navidad fue un desierto. No sonó el teléfono. Nadie llamó. Nadie vino. Ni siquiera los niños. Supuse que Carlos y Mónica se los habían llevado a casa de la otra abuela. La abuela moderna. La que no olía a viejo. Comí solo. Las sobras frías del cordero. Bebí una copa de vino. Mirando por la ventana la calle vacía. Y tomé una decisión. No una decisión visceral, de rabia. Sino una decisión fría. Calculada. Si yo ya no pintaba nada en esta familia, quizás era hora de cambiar de lienzo. De pintar mi propio cuadro. Uno más pequeño. Más, mío. El lunes, 26 de diciembre, fiesta en Madrid, no pude hacer nada. Pero el martes 27, a primera hora de la mañana, hice una llamada. ¿Inmobiliaria Rivas? Buenos días. Soy Anselmo García. Sí, el ingeniero. Quería pedirles una valoración. ¿De mi piso? Sí, el de Velázquez. No, no es para vender. Solo por curiosidad. Para actualizar papeles. ¿Podrían mandar a alguien? Lo antes posible, por favor. Gracias. Colgué el teléfono. Y sentí algo. No era alegría. No era tristeza. Era
una especie de vértigo. El vértigo del primer paso hacia lo desconocido. Si ya no pintaba nada aquí, quizás era hora de buscar un lugar donde mi firma, mi decisión, todavía valiera algo. Los días que siguieron a la llamada a la inmobiliaria fueron extraños. Vivía en una especie de limbo, una calma tensa. Seguía mi rutina habitual, mis paseos, mis libros, mi café en la esquina, pero todo se sentía diferente. Miraba mi casa, mi barrio, mi vida, con los ojos de un extranjero, de alguien que está de paso. Carlos no llamó. Ni Mónica. Ni siquiera los niños. El silencio telefónico era una confirmación brutal de las palabras de Nochebuena. Yo ya no existía para ellos. O existía como un problema lejano, una nota a pie de página en sus vidas ocupadas. El jueves por la mañana, vino el tasador. Un hombre joven, con un traje gris brillante y una tablet en la mano. Se llamaba Javier. Recorrió el piso en silencio, tomando medidas con un láser, haciendo fotos con la tablet, anotando cosas. Pisos como este ya no quedan, don Anselmo, me dijo, mientras medía el salón. Techos altos, molduras originales, suelos de melis. Una joya. Un poco, anticuada, quizás. Necesitaría una buena reforma para actualizarlo. Pero la base es magnífica. Y la ubicación, inmejorable. Anticuada, repetí. Como yo. ¿Ha pensado en vender?, preguntó, con un tono casual. Solo quiero una valoración, respondí. Para temas fiscales. Él asintió, profesional. Por supuesto. Tendrá el informe en 48 horas. Se fue. Y yo me quedé solo de nuevo. Con el eco de sus palabras. Anticuada. Reforma. Actualizarlo. Esa tarde, me dediqué a mirar. A mirar mi casa. De verdad. No como el escenario de mi vida, sino como un objeto. Un activo. Fui al dormitorio de Elena. Hacía 15 años que estaba intacto. Su cama. Su tocador, con sus frascos de perfume vacíos. Su armario, lleno de ropa que yo no me había atrevido a tocar. Olía a ella. A su perfume de violetas. A polvo. Me senté en su cama. Y sentí una punzada de culpa. ¿Vender esto? ¿Vender sus recuerdos? ¿Traicionarla? Fui a la biblioteca. Mi refugio. Miles de libros. Mis sillones de cuero gastado. El olor a papel viejo y a sabiduría. ¿Podría vivir sin esto? Fui al cuarto de Carlos, el de su infancia. Todavía estaban sus pósters de fútbol, sus libros del colegio, su vieja guitarra cogiendo polvo en un rincón. ¿Vender sus raíces? Pero luego, volví al comedor. Y recordé la Nochebuena. La humillación. La frase. Aquí no pintas nada. Y la culpa se disolvió. Reemplazada por una determinación fría. Esta casa no era solo mía. Era también el escenario de mi dolor. De mi invisibilidad. Y quizás necesitaba salir de ella para volver a encontrarme. Para volver a pintar algo. El sábado por la mañana llegó el informe de la tasación por correo electrónico. Lo abrí con manos temblorosas. La cifra era astronómica. Mucho más de lo que yo había imaginado. El valor del suelo en el barrio de Salamanca se había disparado. Mi piso anticuado valía una fortuna. Una fortuna que me permitiría hacer cualquier cosa. Comprar un apartamento más pequeño y moderno, sí. Viajar. Ayudar a mis nietos, directamente a ellos, quizás. Oh. Miré la cifra. Y una idea empezó a formarse en mi cabeza. Una idea loca. Una idea, liberadora. Si yo ya no pintaba nada en la familia, ¿por qué seguir jugando según sus reglas? Ese mismo sábado, llamé a Carlos.
Saltó el buzón de voz. Le dejé un mensaje. Carlos, soy papá. Necesito hablar contigo. Es importante. Llámame. Pasó el sábado. Pasó el domingo. No llamó. El lunes por la mañana, volví a llamar. Esta vez, contestó. Su voz era fría, distante. ¿Qué quieres, papá? Quería hablar contigo, hijo. De la casa. De la casa, repitió, y noté un cambio en su tono. Interés. ¿Qué pasa con la casa? He estado pensando, dije. Y quizás tenías razón. Es muy grande para mí. Y muy anticuada. He pedido una tasación. Silencio. Pude oír su respiración al otro lado. Y vale, mucho, Carlos. Muchísimo. ¿Cuánto? Preguntó, su voz ahora ansiosa. Le dije la cifra. Hubo otro silencio. Más largo. Dios mío, papá, susurró. Es una barbaridad. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó, intentando sonar casual. He pensado que quizás debería venderla, dije, paladeando las palabras. Venderla, exclamó. Y esta vez, no había frialdad en su voz. Había pura excitación. Papá, eso es fantástico. Es la mejor decisión. Con ese dinero podrías comprarte un pisito estupendo. Y te sobraría muchísimo. Podrías ayudarnos. Podríamos cancelar la hipoteca del chalet. Mónica se pondría loca de contenta. Ahí estaba. La confirmación. Vender la casa no era una traición para él. Era la solución a sus problemas. Mi utilidad. Mi única pintura posible, ser una fuente de dinero. Sí, dije. He pensado en eso. Pero, necesito tu ayuda, Carlos. Claro, papá. Lo que sea. ¿Qué necesitas? La inmobiliaria dice que, para ponerla a la venta, necesitaría, bueno, vaciarla un poco. Quitar muebles. Empaquetar cosas. Y yo solo, no puedo. No te preocupes. Nosotros nos encargamos. Mónica es buenísima para esas cosas. Le encanta decorar. Podemos ir este fin de semana. Te ayudamos a organizar todo. Gracias, hijo. Pero, hay algo más. ¿El qué? Para la venta, necesitaré firmas. Poderes notariales. Cosas legales. Y como tú eres abogado, pensé que podrías. Por supuesto, papá, me interrumpió. Yo me encargo de todo el papeleo. No tendrás que preocuparte por nada. Lo gestiono yo todo. Tú solo, relájate. Gracias, Carlos. Eres un buen hijo. Lo sé, papá. Lo sé. Te llamo luego y concretamos lo del fin de semana, ¿vale? Esto lo cambia todo. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. La rapidez con la que había cambiado su tono. La excitación en su voz. La facilidad con la que se ofrecía a gestionar la venta. Lo cambia todo. Sí. Pero no como él creía. Llamé a mi abogado. Don Luis. Mi viejo amigo. Luis, soy Anselmo. Necesito verte. Urgente. Trae todos los papeles de la empresa. Sí, de la constructora que vendí. Y los del fondo de inversión. Y los poderes que me hiciste hace años. Sí, esos. Los irrevocables. Ha llegado el momento. Mi hijo acaba de ofrecerme su ayuda, punto. Luis suspiró al otro lado. Anselmo, ¿estás seguro? Es un paso. Estoy seguro, Luis. Más seguro que nunca. Dijeron que ya no pinto nada.
pues voy a demostrarles que todavía me queda un último cuadro por pintar. El plan se puso en marcha con una rapidez sorprendente. Carlos y Mónica aparecieron el sábado siguiente por la mañana, armados con cajas de cartón, cinta de embalar y una energía inusitada. Mónica, sobre todo, parecía haber olvidado por completo la tensión de Nochebuena. Estaba radiante, llena de ideas. Anselmo, querido, esta casa tiene unas posibilidades increíbles, decía, mientras recorría las habitaciones con ojos de decoradora. Tiramos este tabique, abrimos la cocina al salón, ponemos tarima flotante, pintamos todo de blanco. Quedará espectacular para las fotos del anuncio. Yo asentía. Sí, sí, lo que tú digas, Mónica. Pasamos el fin de semana embalando. O, mejor dicho, ellos pasaron el fin de semana decidiendo que se tiraba y que se guardaba, o que se quedaban ellos. Yo me limité a sentarme en mi sillón y a observar. Este jarrón de Lladró, papá. Es horrible. Lo tiramos, decía Carlos. No, ese me lo quedo yo, replicaba Mónica. Le irá perfecto a la consola nueva. ¿Y los libros de la biblioteca? Son miles. ¿Qué hacemos? Llamamos a una de esas empresas que los compran al peso, sugirió Mónica. O los donamos a Cáritas. Total, ¿quién lee hoy en día? Cada decisión era una pequeña puñalada. Pero yo callaba. Sonreía. Les dejaba hacer. Les dejaba creer que tenían el control. Mientras tanto, yo hacía mis propios movimientos. En secreto. El lunes siguiente, me reuní con don Luis, mi abogado. Revisamos todos los documentos. La venta de mi participación en la constructora me había dejado una suma considerable, que habíamos invertido sabiamente en un fondo diversificado. Además, estaban los poderes. Años atrás, siguiendo el consejo de Luis, había firmado unos poderes notariales a favor de Carlos, sí, para que pudiera gestionar mis asuntos si me pasaba algo. Pero también habíamos incluido una cláusula, casi oculta, que me permitía revocarlos unilateralmente en cualquier momento. Y, lo más importante, habíamos creado una fundación. Una fundación benéfica con el nombre de Elena, dedicada a becar a jóvenes estudiantes de arquitectura sin recursos. Una fundación a la que yo podía donar, en vida, la totalidad de mi patrimonio. Irrevocablemente. El plan es sencillo, Anselmo, me explicó Luis. Dejamos que Carlos gestione la venta. Que se crea el dueño. Que negocie el precio. Y justo antes de la firma final en la notaría, tú activas la donación a la fundación. El dinero de la venta irá íntegro a la Fundación Elena García. Y tú, bueno, tú te quedas con tu pensión y quizás con un pequeño remanente que dejaremos fuera a propósito. ¿Y Carlos? Pregunté. Carlos, se quedará sin nada. O, mejor dicho, se quedará con lo que tiene ahora. Y con una lección. Es duro, Luis. Él fue duro contigo, Anselmo. Te dijo que no pintabas nada. Demuéstrale que la última pincelada es tuya. La venta se gestionó con una rapidez asombrosa. Carlos y Mónica encontraron un comprador enseguida. Un fondo de inversión extranjero, curiosamente. Pagaban bien. Muy bien. Sin regatear. Querían el piso vacío y rápido. Carlos estaba eufórico. A papá, es un chollo. Nos quitamos la casa de encima y sacamos una millonada. He negociado yo personalmente. Y ya verás, con esto. Mónica y yo podremos respirar. Me alegro, hijo. Me alegro mucho por vosotros. Fijaron la fecha de la firma en la notaría para un mes después. El 15 de febrero. Durante ese mes, viví entre cajas. El piso se fue vaciando. Era un paisaje desolador. Mis muebles, mis recuerdos, etiquetados, embalados, listos para ir a un guardamuebles. O a la basura.
o a la nueva casa de Carlos y Mónica. Ellos venían a menudo. A supervisar. A llevarse cosas. Papá, ¿te importa si me llevo la cubertería de plata de la abuela? Total, tú ya no la usas. Anselmo, querido, esta lámpara de Murano la vas a tirar. ¡Qué pena! Me la llevo yo, para el chalet. Yo asentía a todo. ¿Para qué la quiero yo? Encontré un apartamento pequeño, de alquiler, cerca del Retiro. Luminoso. Moderno. Con una terraza. Me gustó. Era manejable. Un lienzo en blanco. Llegó el día de la firma. 15 de febrero. Hacía un día de sol radiante. Fui a la notaría. La de siempre, la de don Javier. Carlos y Mónica ya estaban allí. Esperando en la sala de juntas. Con los compradores, 2 hombres trajeados, con acento extranjero, y sus abogados. Carlos me abrazó. ¿Nervioso, papá? Un poco, hijo. Mónica me sonrió. Tranquilo, Anselmo. Todo saldrá bien. Es lo mejor para todos. Entramos en la sala de firmas. El notario leyó la escritura. Las cifras. Las cláusulas. Todo en orden. Llegó el momento de firmar. Los compradores firmaron primero. Luego, me pasaron la escritura a mí. Cogí el bolígrafo. La misma pluma Montblanc con la que firmé la venta de mi empresa. Miré a Carlos. Estaba radiante. Miraba la escritura como si fuera el billete de lotería premiado. Miré a Mónica. Su sonrisa era de pura suficiencia. Y entonces, antes de firmar, saqué un papel de mi bolsillo. Se lo entregué al notario. Don Javier, le dije. Antes de firmar la venta, necesito que protocolice este documento, por favor. Es urgente. Don Javier cogió el papel. Lo leyó. Abrió los ojos como platos. ¿Anselmo? ¿Está seguro de esto? Completamente seguro, Javier. Carlos frunció el ceño. ¿Qué es eso, papá? Es una donación, hijo, respondí. Una donación irrevocable. De la totalidad de mis bienes presentes y futuros, incluyendo el importe íntegro de la venta de este piso, a la Fundación Elena García. Silencio. Un silencio atronador. Carlos se puso blanco. ¿Qué? Mónica se levantó de golpe. ¿Cómo que una donación? Ese dinero es nuestro. No, Mónica, dije, tranquilo. Era mío. Y he decidido donarlo. A la memoria de Elena. Para ayudar a jóvenes arquitectos. Un buen fin, ¿no crees? No puedes, gritó Carlos. Yo he gestionado la venta. Yo he negociado. Teníamos planes. Tus planes, Carlos. No los míos, le corregí. Cogí el bolígrafo. Y firmé. Firmé la escritura de venta. El dinero, le dije al notario, directamente a la cuenta de la fundación. Aquí tiene el número. Me levanté. Carlos me miraba con una mezcla de odio e incredulidad. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué nos haces esto? Lo miré. A mi hijo. Y sentí una punzada de dolor, sí. Pero también, de paz. Porque tú mismo me lo dijiste, Carlos, respondí, mi voz firme. Me dijiste que yo, aquí, ya no pintaba nada. Hice una pausa. Y tenías razón. Ya no pinto nada, en vuestro cuadro. Así que he decidido pintar el mío. Con mis propios colores. Y en mi propio lienzo. Me giré. Y salí de la notaría. Dejándolos allí, con su rabia, su codicia, y la cruda realidad de que el viejo que no pintaba nada, acababa de firmar la última obra maestra. Salí a la calle. El sol me dio en la cara.
Respiré hondo. Era libre. Pobre, quizás. Pero libre. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a pintar algo. Mi propia vida.